Hola, muy buenos días. Les mando un caluroso saludo y abrazo virtual a cada uno de ustedes. Espero que estén muy bien en sus casas, que hayan podido tomar desayuno, estar calentitos viendo este video. ¿De acuerdo? Un saludo a cada uno de los niños y niñas de la sesión de ciencias de primero básico. Como les decía anteriormente, lo que hoy día vamos a trabajar en la identificación y en la ubicación de los órganos de los sentidos, ¿de acuerdo? O sea, vamos a identificar. ¿Qué es identificar? Identificar es reconocer, es distinguir, ¿de acuerdo? Y para reconocer y distinguir hay que caracterizar los sentidos, cuáles son sus características para poder separarlos unos del otro. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de ubicarlos, quiere decir saber dónde encontramos los órganos. ¿De acuerdo? Y aquí viene una palabra muy importante, y esto es lo que nosotros debemos comunicárselo a nuestros niños y niñas en la casa. Los sentidos, ¿de acuerdo? Los sentidos tienen como gran función, ¿cierto? Que los seres humanos tenemos 5 sentidos, perdón, que es la visión, el olfato, el gusto, la audición y el tacto, ¿de acuerdo? Pero estos 5 sentidos tienen órganos respectivos, ¿de acuerdo? Y estos órganos, el olfato es su nariz, la visión son los ojos, plural, el gusto es la boca, la lengua específicamente, la audición, el oído, ¿cierto? Y el tacto, las manos, pero es la piel en general. Y como dato, el órgano más grande que nosotros contamos en nuestro cuerpo es la piel, ¿de acuerdo? Eso es un dato importante de saber, ¿de acuerdo? Entonces, también es importante, como les decía, es importante relacionar los sentidos con sus órganos, y eso es lo que vamos a hacer en esta sesión de hoy día. Cada sentido debe ser relacionado con su órgano, ¿de acuerdo? ¿Para qué nos sirven los sentidos? Perdón. Sirven para conocer y relacionarnos en nuestro mundo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, cuando nosotros, el olfato, cuando nosotros llegamos después de nuestra clase o del colegio, ¿cierto? Llegamos a nuestra casa, muchas veces somos capaces de percibir solamente con el olfato, ¿cierto? Somos capaces de percibir qué puede estar cocinando nuestra madre, nuestra tía o nuestro abuelo, ¿de acuerdo? Con la visión podemos reconocer objetos, formas, si están lejos, si están cercas, ¿de acuerdo? Con el oído podemos escuchar y distinguir animales, escuchar el ruido del viento al soplar las hojas, los pájaros, ¿de acuerdo? Todo eso nos ayuda a percibir dónde vivimos, ¿de acuerdo? Asimismo, la piel, poder percibir lo rugoso o lo suave, lo áspero, que son las cosas que nos rodean, ¿de acuerdo? El gusto, incluso el gusto nos puede llevar a percibir si las cosas están buenas o están malas para poder consumirlas, cosa que nos ayuda a la sobrevivencia. Los sentidos se desarrollaron gracias a la sobrevivencia del hombre y de la mujer en la vida cotidiana, ¿de acuerdo? Y es por eso que entre más observo, entre más escucho, entre más huelo, entre más pruebo, entre más toco, mis sentidos se van a ir desarrollando cada vez más. Los sentidos se desarrollan, se trabajan. Si bien es cierto, son inherentes al ser humano, pero también se pueden trabajar. ¿De acuerdo? Lo que yo ahora estoy mencionando es muy importante que ustedes lo relacionen y lo socialicen con sus hijos. Estas cápsulas, los niños no las pueden ver solo, ¿de acuerdo? Están hechas para verlas con el apoderado o con quien esté ayudando en la sesión. ¿De acuerdo? Si no tienen el tiempo necesario para estar con su pupilo, tómense el tiempo en la tarde y esa es la gracia de estas cápsulas, que la pueden revisar y poder trabajar en el tiempo adecuado. Nuevamente, ¿qué vamos a hacer? Relacionar, ¿cierto? Identificar la ubicación de los órganos con los sentidos. Cada órgano tiene una característica y es relacionada con un sentido. ¿De acuerdo? Como dice en la fotografía que anteriormente envié, vamos a trabajar en la página del libro desde la 10 a la 18. En estas páginas, la verdad que no se debe escribir nada, la intención no es escribir y agotar al estudiante, ¿de acuerdo? El estudiante lo que debe hacer es relacionar, identificar la ubicación de los órganos, ¿de acuerdo? En la página 10, voy a comentarlo así a grosso modo, aparece las actividades, todas las actividades de la página 10 a la 18 son actividades sensoriales, o sea, donde nosotros debemos tomarnos el tiempo y con mucha creatividad, ¿cierto? Con la creatividad que tenemos nosotros los padres o los tíos o los apoderados, ¿cierto? Tenemos que hacer actividades sensoriales. En la página 10 simplemente muestra cómo
una niña con un niño haciendo una actividad de ocultando su visión, ¿cierto? El órgano, sus ojos, pueden empezar a practicar el sentido del tacto, ¿de acuerdo? Asimismo, y las preguntas que aparecen cada una son preguntas para socializar, no son preguntas para anotar ni nada en el cuaderno, son preguntas que me ayudan a mí como guía, como el que está haciendo la sesión, ¿cierto? En casa, ¿qué le debo comentar a mi estudiante? ¿Qué sentiste? ¿Cómo lo lograste sentir? ¿Cómo te diste cuenta qué objeto era? ¿De acuerdo? Después, la página 11 viene cómo y explica qué nos ayuda la visión a distinguir colores, a distinguir formas, a distinguir tamaños, la ubicación de las cosas, las características del órgano de los ojos, habla sobre eso. Luego, en la página 12, hace exactamente un ejercicio muy parecido, pero donde lo sensorial va ubicado a lo auditivo. Se le tapan los oídos, ¿cierto? Y se le empieza a comentar. ¿Pudiste escuchar? ¿A qué te sirve? Finalmente son ejercicios de socialización, de conversación en casa. ¿De acuerdo? ¿Qué parte de su cuerpo usaron para escuchar? ¿Qué sentido les permitió escuchar? ¿De acuerdo? Y abajo aparece nuevamente un cuadro esquemático ejemplificando que podemos escuchar el sonido de una vaca, del perro, ¿cierto? Del gallo, y nos ayuda a distinguir lo que nos rodea. Nuevamente es muy importante relacionar los sentidos con la vida del ser humano en general, que sin sentidos no podríamos saber dónde estamos situados, no podríamos saber qué nos rodea. No, en realidad, sin sentidos pasaríamos a ser un ente y no un ser, que su característica, ¿cierto?, es percibir su alrededor y analizarlo. ¿A través de qué? De sus sentidos. ¿De acuerdo? Luego aparece el trabajo del gusto, en donde los niños cierran sus ojos, ¿cierto?, y se les ofrecen distintas frutas, donde ellos empiezan a captar la importancia de los sentidos. De acuerdo, que muchas veces las pasamos por alto, pero que no nos damos cuenta de su importancia y cómo nos ayuda a leer nuestro alrededor. Luego en la página 15 exactamente lo mismo, ¿cierto? En la página 16 empezamos a trabajar con el gusto, con el olfato, y en cada una de esas son ejercicios muy parecidos y en todas aparece, ¿cierto?, las características. En el gusto nos ayuda a distinguir lo amargo, lo dulce, lo ácido, ¿cierto?, lo salado. Entonces, nuevamente lo repito, son ejercicios sensoriales en donde los niños deben verse enfrentados a la función de sus sentidos. Y el último termina con el tacto en la página 18, en donde se le ofrece algo helado, algo frío, algo tibio, ¿cierto? Hay que hacerlo con mucho cuidado, y siempre que contemos con los recursos lo realizamos. Si le faltara algún recurso, solamente le pido creatividad y lo pueda realizar bajo su contexto. ¿De acuerdo? Después de la página 10 a la página 18, con estos ejercicios sensoriales, los estudiantes van a realizar la página 5, 6, 7 y 8 del libro de actividades, que es el libro delgado de ciencias. Y es aquí donde los niños deben poner en práctica lo aprendido, en práctica lo conversado. ¿De acuerdo? Es muy importante saber y entender también que la ciencia y en general todas las asignaturas no se deben hablar solamente una vez, sino que cada vez que yo esté cocinando, ofrecerle, hablarle, probar. Cada vez que yo esté cocinando le puedo hablar del olfato, del gusto, ¿de acuerdo? Cada vez que yo realice alguna tarea puedo aprovechar el instante y contextualizarlo con la sesión de ciencias, ¿de acuerdo? En la página 5 lo que aparece, ¿cierto?, son ejemplos para utilizar. Aparece un cocinero, dice, y son 3 preguntas: ¿qué diferencia hay entre el rojo y el azul? Marca, ¿de acuerdo? Y ahí son ejercicios bastante sencillos que, si ustedes tuvieran alguna dificultad, yo estoy para eso, recibo sus comentarios, ¿de acuerdo? Entonces deben trabajar de la página 5 a la 6, a la 7 y a la 8, en donde los chicos nuevamente ponen en práctica lo aprendido en la página del libro de la 10 a la 18, ¿de acuerdo? Y sin olvidar, y para esto voy terminando, ¿cierto? Y de antemano agradecerles su ayuda en casa, sin olvidar que nuestra intención es identificar, o sea, reconocer, ¿de acuerdo?, distinguir la ubicación de los órganos y la función de los sentidos, ¿de acuerdo?
Cuando nosotros encontramos y nos damos cuenta que nuestro estudiante es capaz de distinguir y relacionar el sentido con su órgano, quiere decir que ya hemos hecho una tarea importante y vamos a ir avanzando cada vez más. De antemano, como les decía, muchas gracias por el trabajo en casa. Cualquier duda, hablar, para eso estoy, y esa es la intención, relacionar e identificar los órganos con su función. Cuídense, que estén muy bien, saludos.